La peregrinación de la fe sobre las aguas a veces externas de persecuciones, contradicciones, confusión y también de las aguas interiores de los miedos, de las tentaciones, las distracciones. Y tenemos que caminar siempre superando todo esto con los ojos de la fe puesto en nuestro Señor Jesucristo, que va delante de nosotros. Un caso edificante y impresionante de este sagrado viaje, lo tenemos en la Madre Angélica, que reflexionar un poco sobre su vida, su espiritualidad y su muerte, su modo de morir, nos puede iluminar mucho. Es un personaje asombroso. Decía ella, hablando de sí misma: dicen de mí que soy una mujer valiente. No es verdad. Yo no soy nada más que un cobarde que sigue siempre hacia adelante. Indicando como tenía ella también todas esas tentaciones desde fuera y desde dentro. Y sin embargo seguía siempre caminando hacia adelante. Y daba una definición de la fe, diciendo que la fe es un pie sobre la tierra, otro pie en el aire y una sensación horrible en el estómago. Y así lo vivió ella, solamente que casi no podía tener un pie en la tierra porque durante gran parte de su vida era paralítica. Y andaba con mucha dificultad, con muletas, y muchas veces ni siquiera eso, no podía. Humanamente hablando, tenía todas las razones y justificaciones para haber sido un fracaso total. Hija de una familia disfuncional, el padre alcohólico, abusivo, violento, hija única. Divorciados los padres cuando ella tenía 6 o 7 años, se quedó sola ella con su madre, que era una mujer, ¿cómo diría yo? Pues muy complicada, histérica, neurótica, depresiva. Y con 7 años, ella, siendo una niña de 7 años, tuvo que ser madre de su madre. Se quedaron solas las dos y la más capaz era la niña. Vivieron en una situación de mucha inseguridad y pobreza, en una zona de muy mala fama, de pobreza y prostitución y de vida de un barrio pobre y de la calle. Y tuvo dificultades de salud muy temprano, luego una curación milagrosa, no recuerdo los detalles, pero con esa curación milagrosa tuvo una experiencia también muy fuerte de fe, de recuperar la fe, y entró en un convento de clarisas. Y bueno, para no entrar en demasiados detalles, llegó a ser abadesa, madre superiora de una comunidad. Empezó con el tema de la tele en un garaje con $200. Y hay muchos que comentan y se asombran ante la cantidad de dinero que supo, o sea, los fondos que supo
los donativos que supo suscitar para poner en marcha la tele y para mantener una televisión por satélite y todo eso. Millones y millones y millones. Una monja clarisa. Más asombroso todavía son los millones y millones de corazones que ella supo tocar a través de todo este canal de televisión y a través de su programa personal particular suyo, donde ella hablaba, y yo le he visto varios, le seguía un poco, y tenía un don de comunicar una palabra de ánimo, de consuelo, de sabiduría, de ternura maternal. Era madre de millones de personas. Y supo aprovechar su propia experiencia de sufrimiento de todo tipo y también su corazón muy grande y su unión con Dios para rezar mucho y para construir mucho el reino de Dios. Llegó a los periferios con este don de consuelo que tenía. Y todo esto sin ceder, sin hacer componendas para nada en el ámbito de la verdad. 100% misericordioso y 100% fiel a la verdad. La verdad en la caridad. Y parece que le dio resultado. Al decir eso yo creo que quedamos cortos. Y eso le trajo también, le ganó las enemistades feroces de muchos, incluso dentro de la Iglesia, obispos y cardenales, que realmente es espeluznante, creo que es la palabra, ver la manía que le tenían a esta mujer, que tenía ya, cuando ya iban a por ella, unos 75 años y era paralítica. Y sin embargo, querían por todos los medios machacarla. 2 de ellos, años después, cayeron en desgracia. Uno de ellos porque había robado $500,000 de su diócesis para hacer callar a su amante homosexual, etc. Pero en ese tiempo no se sabía nada de eso y estaba en la plenitud de su potencia episcopal y eclesiástica, y a esta monja mosca molesta querían pues acabar con ella. Dio un discurso público, ella, contra la Iglesia liberal, contra las infidelidades dentro de la Iglesia. Y respondió con no sé si era una carta pastoral o una declaración de algún tipo, criticándola, que había sido la diatriba más vitriólica y más divisiva y más ofensiva que jamás había oído y tal. La indignación feroz de los tolerantes. Y ella respondió diciendo, cuando se lo dijeron, dijo, bueno, pues por lo que a mí me importa, que meta su cabeza en el váter. Dijo eso. Qué terrible, ¿verdad? Supongo que saldrá en el proceso de beatificación como un punto en contra. Pero yo pienso en una frase poco citada de San Pablo, cuando estaba hablando de los judaizantes que querían imponer a los cristianos convertidos del paganismo. Es una herejía lo de los judaizantes. Querían imponerles la circuncisión. Y dice San Pablo, después de explicar los argumentos teológicos en contra, al final dice, quisiera que terminen el trabajo y que se mutilasen, dice San Pablo.
Vamos, como diciendo, que pasen a la circuncisión, a la castración y se acabó. Eso es lo que dice San Pablo, no la segunda parte, que es la explicación mía, pero lo otro lo dice San Pablo. Y me parece que comparado con eso, lo de Madre Angélica queda corto. Bueno, Jesús también empleaba palabras fuertes cuando se trataba de decir la verdad. Pero vinieron a por ella después también y le hicieron la vida imposible. Y ella, fundando dos órdenes religiosos, construyendo un santuario a la Eucaristía enorme, llevando una canal de televisión que costaba semanalmente millones y millones y millones de dólares, y todo el horario de programas, y un etcétera, y dando su programa y tal, en medio de dolores, y con una paz imperturbable, andando sobre las aguas. Dicen de ella que su alimento era las inspiraciones del Espíritu Santo. En otra versión de este Evangelio, una versión paralela, se añade el detalle de que creían que era un fantasma Jesús. Los apóstoles se asustaron pensando que era una fantasma y Jesús les dijo, soy yo, no temáis. Y aquí viene una resonancia rica con una de las apariciones de Jesús después de navegar las aguas de la muerte, porque también cuando resucitado se apareció a ellos, pensaron que era una fantasma. Y dijo, no temáis, soy yo. Y pidió un pescado asado, creo que era, para comer delante de ellos, para que vieran que no era una fantasma. Para la Madre Angélica, Jesús no era una fantasma, porque pasaba 3 horas de oración a solas con Él todos los días. 3 horas, rozándole. Y le hablaba. Y le hablaba porque ella le escuchaba y porque le obedecía. Y ella hacía verdaderas locuras por Él. Tomaba riesgos impensables, porque creo que el Señor me lo pide. Temía la desobediencia más que el fracaso. Cuenta ella un episodio que cuando empezaban y necesitaba dinero porque veían que hacía mucho bien, empezaron en un nivel pequeño, pobre, y iban aumentando, y para sacar fondos empezaron la comunidad de clarisas a producir cacahuetes. Y al final, pues, compró toda la maquinaria, tuvo un garaje y tal, pasaban horas haciendo, y las hacían muy bien y muy rápidos, y conseguían contratos importantes de pistas de carrera de caballos que le pedían cajas y cajas y cajas de cacahuetes para los eventos importantes, etc. Empezó a tener, pues eso, mucho éxito. Y vino a visitarle un mafioso para decirle, nos gustan mucho sus cacahuetes. Y estamos viendo que usted está teniendo mucho éxito con los cacahuetes y está vendiendo muchos cacahuetes. Y pues como usted vive en esta zona, pues es la zona nuestra y pues nada, pues tiene que darnos nuestro porcentaje. Y ella le contestó diciendo, pues mira, vete a tus jefes y decirles que yo no voy al infierno por unos cacahuetes. Que si yo respondo a eso facilitando tu crimen y tu corrupción, yo entro en el juego y yo tengo que presentarme delante de Dios un día y yo no voy a ir al infierno por unos cacahuetes, lo siento. Y así terminó la cosa. Tuvo que volver a su padrino para decirle, la monja no va a pagar. Pues eso mismo cuando tuvo que defender
la doctrina sana sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía fue su punto de referencia. ¿Qué querrá Jesús que yo haga en esta situación? Y tenía gente muy influyente en contra. No puedo hacer componendas en este tema, no por obstinación o orgullo mío, sino porque está en juego la sana doctrina sobre la Eucaristía y yo algún día me tendré que presentar delante de Él, y es que no. Bueno, una última palabra sobre su capacidad de sufrir. Hace un par de años, los hermanos en la Comunidad de Roma, en uno de los retiros mensuales de un día que tenemos, pusimos una charla de ella, un programa de ella sobre el sufrimiento. Y ya estaba mal, como digo, tenía asma, tenía mal las piernas, mal la espalda, tenía mal los pulmones, mal el corazón. Tenía ya 77, 78 años y empezó a tener derrames cerebrales. Y en este programa todavía podía hablar y comunicar, no había perdido el ojo todavía, que lo perdió después. Y ella decía, yo he dejado instrucciones a mis hermanas que si yo me quedo en estado vegetal, que no se les ocurra desenchufarme, que yo quiero sufrir el máximo hasta el final, porque yo no soy tonta. Y cuando más sufrimiento y más amor, más gloria y más almas puedo servir. Pues resultó ser un programa profético, porque con ya 78 años empezó el cuerpo a deshacerse con ella dentro. En uno de sus últimos momentos lúcidos le preguntaron, Madre Angélica, ¿por qué cree usted que Dios le ha quitado el don que más le definía, que es el de la comunicación, que ya no apenas puede hablar? Y ella pudo responder la misma palabra repetida 2 veces, la purificación, la purificación. Y esa purificación duró 12 o 13 años. Cuentan que sufrió una agonía particularmente fuerte en el Viernes Santo, menos el sábado Santo, y luego el domingo murió. Otro detalle sería su amor por las almas, que decía ella que aunque hubiera sido por solamente un alma, toda la empresa de WTN hubiera merecido la pena. En el homenaje que le hizo después de su muerte el cardenal Pell de Australia, dio gracias a Dios por habernos regalado para la segunda mitad del siglo XX un gigante espiritual en la Iglesia. Y nosotros también podemos unirnos a esa acción de gracias por su ejemplo. Y pidió también el cardenal Pell a Dios que enviara más gigantes a la Iglesia. También podemos unir nuestras voces a esa petición. Y podemos pedir para nosotros mismos, pues, no quizás ser gigantes, pero sí al menos tener un amor muy grande a las almas como ella, un espíritu de obediencia a la voluntad de Dios como ella, un amor a la sana doctrina y a la Iglesia como ella, y un espíritu de obediencia a lo que Dios nos pida, como ella, para también nosotros andar sobre las aguas, para que el Señor pueda producir grandes frutos de salvación a través de nuestra entrega. Que así sea.
ayúdame, ayúdame.